¿Trabajas duramente y aún así no te alcanza? Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hay una conversación que muchos de nosotros hemos tenido, posiblemente en la mesa familiar o al llegar del trabajo y particularmente mientras compramos lo necesario en el supermercado. A veces es una conversación interna, algo que tenemos en silencio después de un largo turno. Esa conversación empieza con: trabajo todo el día y aún así no me alcanza. Y hoy justamente hablamos de eso, de esa economía del gig work o la economía de plataformas, esos pequeños trabajos que no requieren altas cualificaciones, que llevan costos para los empleados y que son mal pagados, sin beneficios, sin vacaciones o sin prestaciones de salud o retiro. Mientras tanto, el costo de la vida se siente ya inalcanzable. Eso en un sistema que se vende como flexible y libre, pero que para muchos, especialmente inmigrantes, especialmente familias, se convierte en una trampa. Y por supuesto hablamos también de la fe, porque la tradición cristiana, en la que muchos de nosotros crecimos y que pocos en verdad practicamos, no nos enseñó a separar el evangelio de la vida cotidiana y de la justicia. Jesucristo no lo hizo, sus discípulos no lo hicieron, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Así que la pregunta de hoy no es: ¿trabaja lo suficiente esta persona? Más bien la pregunta es: ¿permite este sistema que esta persona, trabajando lo que trabaja duramente, viva con dignidad? Eso es lo que vamos a explorar en el día de hoy Entre Amigos. Pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple, o donde quiera que descargues tus podcasts. También te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales y así permitas a tus amigos y seguidores participar de este tiempo juntos. Pues resulta que hay un reportaje interactivo en estos días en The New York Times que forma parte de una serie sobre la asequibilidad de la ciudad de Nueva York. Y hay que entender que este diario no solamente cuenta noticias a nivel global o nacional en los Estados Unidos, pero tiene su sección, ¿verdad?, como un diario local muy importante para los neoyorquinos. Y de alguna manera en esta serie está reconstruyendo con detalle cómo una familia de 3 personas sobrevive con un ingreso anual aproximado a los $25,000 en uno de los barrios de Nueva York. Ahora, para los que no viven en Estados Unidos, déjenme decirles que el nivel de pobreza oficial en los Estados Unidos es de $24,000 al año. Si una persona gana $24,000 al año, está en el nivel de pobreza, el gobierno la considera como una familia o como una persona pobre. Bueno, pues esta persona, el ingreso anual aproximado de $25,000. El protagonista es un inmigrante, conduce Uber, ¿verdad? Trabaja jornadas extensas 6 días a la semana, pero aún así gran parte de sus ingresos se diluye en gastos operativos del auto, la renta, alimento y necesidades básicas, porque además tiene un bebé. Y esto plantea algo que no solamente en Nueva York, pero muchos de nosotros nos podemos identificar, que trabajamos en una gran ciudad, pero el salario que nos pagan no nos permite vivir con dignidad en esa gran ciudad. Y este es un tema candente verdaderamente en los Estados Unidos. La cuestión está, yo creo, en entender que hay costos en vivir en un país desarrollado como lo son los Estados Unidos, de los cuales no se puede escapar. Cuando Gerson habla de que el nivel de la pobreza medido en los Estados Unidos es de $24,000 al año y fracción, ¿no? Estamos hablando de un salario mensual de $2,000 al mes prácticamente. Ese salario, si comenzamos a hacer sumas y restas, probablemente sean $2,000 lo que hay que pagar de renta. Esa es la realidad, lo que hay que pagar de alquiler. Ni siquiera estoy pensando en una hipoteca de comprar una casa, estoy pensando en la renta de un apartamento de 2 o 3 habitaciones, con un baño, una cocina, lo básico. Entonces, los otros costos que vamos a hacer, alimentación, educación,
transporte, seguro. ¿Qué vamos a hacer con todo ese tipo de cosas? Ese es el problema al que nos estamos enfrentando, en donde las personas, especialmente los jóvenes, tienen que trabajar en 2 trabajos como mínimo, cada uno de una pareja, la pareja trabajará otros tantos, para poder sumar a ese dinero y poder hacerle frente a la vida. Ese es el problema, y para Nueva York es una cosa ya extraordinaria porque todos los costos son altos, absolutamente todos. Yo me recuerdo una vez yendo a visitar a unos amigos ahí en Nueva York, no encontré un lugar donde estacionar el automóvil, ni siquiera pagando los 30 o 40 dólares que costaba por el mediodía. No lo había, estaba todo lleno. Tuve que estacionarme por allá, en el otro estado, en New Jersey, y tomar un tren para ir, para ir a Nueva York. Entonces, los costos son extraordinarios para una ciudad así. Yeah. Y sin embargo, las grandes ciudades continúan creciendo, ¿verdad? Así es impresionante. Tanta aglomeración de gente buscando oportunidades que no pudieron encontrar en sus lugares de origen, en sus poblaciones de origen, que también tienen su situación económica afectada y el progreso lo ven mermado. Yo creo que la situación en las grandes ciudades, como gran ejemplo lo es la ciudad de Nueva York, no es nada nuevo. Sin embargo, la calidad de vida últimamente, en estas últimas decisiones del gobierno federal, decisiones del gobierno estatal en Nueva York, que están también causando la dificultad, ¿no?, para una familia joven empezando poder llevar el pan de cada día a su casa. Se me hace una situación alarmante realmente, y sin embargo continúan echándole ganas, como decimos en México. Yo creo que la manera de atacar un problema de este tipo es no solamente como lo han hecho los ciudadanos de Nueva York, que dijeron hasta aquí y cambiaron al gobierno de la ciudad por un alcalde que prometía bajar los costos de las rentas, precisamente de la vivienda, bajar los costos de los transportes públicos y mejorar la calidad de vida de las personas comunes y corrientes que mantienen a la ciudad de Nueva York ágil, vibrante. Pues esperemos que los problemas de una ciudad de este tipo sean atacados multifacéticamente, no nada más con las políticas, pero también con las decisiones que puedan tomar las personas que son los grandes apoderados de edificios, de compañías, de tecnología, de industrias, ¿no?, que tienen, digamos, de cierta manera la sartén por el mango. Ese es un problema muy marcado en las grandes ciudades norteamericanas, en algunas zonas en particular, aunque el artículo se centra en Nueva York. En estos días en las noticias, los precios de la vivienda en California. Tengo un compañero productor que justamente en estos días estábamos hablando del valor de la casa que sus padres compraron hace unos 20, 30 años, que estaba alrededor de los $200,000 y que ahora en el estado de California ha sido valorizada por el banco en $4 millones. Algo que pone esa vivienda, ¿verdad?, fuera del alcance de la mayoría de las personas que viven en California. Y lo interesante del caso es que también es un fenómeno global. Yo estuve mirando algunos datos interesantes de América Latina. En Sao Paulo, por ejemplo, la vivienda y el transporte tan solo pudiera llevarse el 45% de los ingresos de una familia. En Santiago de Chile, un tremendo problema del alquiler, de las rentas de apartamentos, ¿verdad?, desalineado con 30% del costo de los ingresos de una familia para poder rentar algún apartamentito ahí en la capital chilena. La Ciudad de México, con un gran problema de gentrificación acelerada, con esos nómadas digitales llegando sin demasiada regulación, con mucha informalidad, ¿verdad? Barcelona, muy similar a Nueva York, con turismo, oferta limitada de vivienda y el costo entre 35 a un 55% de los ingresos, y Bogotá en Colombia también con una menor regulación, y 50% de los hogares viven en sistemas de alquiler. Así que no parece que es un fenómeno particularmente norteamericano, sino que es la realidad quizás de un sistema
que está roto, que no funciona. Normalmente en el pasado la pobreza se le adjudicaba a la responsabilidad al pobre, ¿no? Es pobre porque no trabaja lo suficiente, porque se gasta el dinero mal, porque tiene seguramente algún tipo de vicios, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo problemas de desajuste estructural entre los ingresos laborales y lo que cuesta la vida, ¿verdad? En las grandes ciudades y quizá en otros lugares también, no solamente en las grandes ciudades. El problema yo lo veo también, ahora, esto no es una humorada mía, no se lo vayan a creer, pero ¿por qué razón estas ciudades que se están hundiendo literalmente, porque van perdiendo superficie y se van hundiendo como Nueva York, como Ciudad de México, y entre paréntesis, Elsa, Ciudad de México está perdiendo como 10 centímetros cada año, se va hundiendo literalmente. Y En sin la embargo, laguna. En la y laguna. sin embargo la gente, a Nueva York le pasa lo mismo y los precios de las construcciones siguen subiendo una barbaridad. El alcalde Zoran Mandani, que es el alcalde de Nueva York, sin embargo, yo creo que políticamente tiene un as debajo de la manga porque él ha querido beneficiar a un promedio de 500 familias, dándoles un lugar y un espacio que ellos pueden realmente afrontar en la ciudad de Nueva York para que vivan. Y estas son gente trabajadora de clase media, por ahí, una cosa así. Y entonces políticamente ya tiene algo que mostrarle a los oponentes, a quienes sean. Pero claro, esto no soluciona el problema de la gran masa de gente que tiene que tomar el tren subterráneo para venir 1 hora, 2 horas, para venir a trabajar a Nueva York. Conocí una persona que vivía en Connecticut, que estaba más o menos unas 2 horas de Nueva York, y que tenía que viajar todos los días, 2 horas, o sea, 4 horas en total y de vuelta para poder trabajar en Nueva York. Es decir, es un problema que también se está multiplicando en nuestras ciudades latinoamericanas. Yo realmente lo miro con mucho escepticismo. La medida que ha tomado el gobierno chileno, no esta administración, pero algunas anteriores, de extender el tren subterráneo a los suburbios lo más lejos posible para que la gente en lugar de gastarse 2 horas se gaste 40 minutos y venga a trabajar a la ciudad. Pero viven lejos, no pueden vivir en la ciudad donde trabajan porque simplemente los alquileres no lo hacen posible. Me llama mucho la atención que uno de los resultados de estos desajustes estructurales, ¿verdad?, entre lo que ganamos y lo que nos cuesta vivir en nuestras ciudades, es el resurgimiento de lo que se llaman economías de plataforma, en inglés gig economy. Y yo recuerdo, Elsa, y a lo mejor tú lo has visto también en tus tiempos cuando vivías en el Distrito Federal de México, en la gran ciudad de México, cómo la gente, ante la escasez de trabajo, la falta de empleo o la imposibilidad de tener un trabajo regular, ¿verdad?, tenía estos arreglos y hacía estas cosas y vendía, por ejemplo, algo tan proverbial como es los tacos de canasta, que me llamaba mucho la atención al principio, porque uno se imagina un taco, ¿verdad?, en la parrilla y necesita uno una cocina para hacer tacos, pero sin embargo había estas personas que llevaban en una canasta los tacos ya preparados y te los vendían en la parada del autobús. Y yo creo que ese quizás es el ejemplo más claro en mi mente de esta economía de plataforma, donde tenemos que buscar maneras alternativas de subsistencia. Y yo lo atribuyo en cierta manera a ser un invento mexicano esto. No sé si tú recuerdas haber visto este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, claro que sí. La economía informal, como le llamamos en México, es cuestión de todos los días, ¿no? Es el ver a un muchacho pasar por el frente de tu casa y te toca el timbre de la puerta y te dice, señora, necesito desayunar, necesito comida, le puedo barrer la banqueta. Y ya con eso empiezas a intercambiar, ¿no? El trueque de informal, donde una persona le puedes dar de desayunar o le puedes dar unos pesos precisamente para que vaya y se coma un taco a cambio de que te limpie tu banqueta. Lo mismo sucede con el lavado de los autos, sucede con tantas cosas que la manera en que las personas buscan sustento es el tocar la puerta del vecino, el irte caminando a las áreas de más prominencia de una ciudad y buscar esa chamba, ¿no? Ese trabajito de diario informal donde me ayuda a pasar el día, a obtener lo que necesito para este día. No. Y yo creo que es algo no solamente aceptado en la economía mexicana, pero creo que en muchísimos países del mundo, y yo creo que en la mayoría, y
ahora ya tiene nombre en inglés, ¿no? Gig economy, ¿le llamaste? Sí, Creo que economía de sucediendo. plataformas, sí. Está sucediendo más y más ahora Ya. en los Estados Unidos, precisamente por la inflación, por las alzas en los precios y por la dificultad de encontrar trabajo. O sea que no hay un progreso económico en ese sentido, sino que estamos adoptando formas que pertenecían a países que desde el occidente, ¿verdad? Desde los países industrializados, llamábamos tercer mundo. Y ahora estamos viendo este tipo de prácticas donde, aparte de mi trabajo regular, gracias a Dios que lo tengo, ¿verdad? Pues como no me da suficiente, tengo que hacer algún chapuz, tengo que salir a hacer otro trabajo, tengo que poner Mm. horas extras. Y yo creo que de alguna manera, Guillermo, hemos llegado a normalizar toda esta situación. Nos parece que esta es la norma, que es como debieran ser las cosas. Nadie parece preocuparse por estas realidades más allá de la queja de entender que sí, que lo que ganamos no nos da para vivir en la ciudad donde vivimos. Pero no se ve que haya iniciativas de cambiar estos desajustes estructurales, ¿no? Como que todo el mundo está, bueno, así es la vida, así, gracias a Dios tenemos los tacos de canasta o podemos barrer la acera del vecino o podemos hacer algún tipo de trabajo, incluso podemos llamarle freelance, ¿verdad? Para complementar de alguna manera el hecho de que no nos llega el dinero. Mr. Beans, el famoso personaje inglés que es cómico, nos da un ejemplo muy bueno de estas plataformas nuevas de trabajo, porque yendo él a un lugar se da cuenta que no lleva dinero en el bolsillo, no lleva cash, no lleva dinero, pero entonces encuentra a un señor que es músico que está tocando el violín, algo así, o la guitarra, pero que el señor es ciego, no ve. Entonces Mr. Bean encuentra una mejor salida que pararse al lado de este que está ejecutando su música y se pone como a bailar, se comienza a mover y entonces la gente comienza a darle dinero a los dos, a él y al que está tocando, y entonces salva el momento, ¿no? Ajá. Y entonces esta gente que necesita un salario, un sueldo, un dinero para poder sobrevivir, encuentra las maneras de hacerlo. Pero aquí está la crítica que tiene que sonar y tiene que sonar fuerte. Cuando nosotros compramos productos, cuando nosotros declaramos los impuestos o compramos cualquier tipo de cosa, hay ahí un dinero que el Estado lo toma y con la idea de que debería devolverlo, ¿verdad? En infraestructura, en caminos, en puentes y en otras cosas que son también muy importantes, como puede ser la educación, construcción de escuelas, salario para los profesores. O sea, el impuesto debería devolverse, pero muchas veces ese impuesto no se devuelve. No en Estados Unidos, no en Estados Ya, Unidos. En Estados Unidos no va para pero infraestructura, no va para 70% va para armamento y para industria militar. ese es el problema. Es ¿Ya? decir, la idea de que esto debería devolverse a la gente de manera que, por ejemplo, hubieran mejores caminos, mejores accesos a las calles, a los apartamentos, se construyeran realmente apartamentos o casas que la gente pudiera comprar. La idea sería que estos dineros deberían devolverse, pero sin embargo no existe eso. Y ese es el gran problema que yo veo estructuralmente, que está como ahogando a las grandes ciudades. Claro, los políticos siempre tendrán una defensa, ¿no? El gasto militar es importante porque nos amenazan. Yo no sé qué nos amenaza, pero la amenaza está ahí, según ellos. Lo Mm. otro, no podemos devolver todos los impuestos porque el gobierno tiene que funcionar. Bueno, tiene que funcionar, claro, pero tiene que funcionar de alguna manera proveyendo para las cosas básicas que la población necesita. Para Como el por bien ejemplo, común, claro. proveer de agua potable a la ciudad en lugar de que la gente tenga que construirse pozos, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que están mal y sin embargo los políticos todavía nos siguen contando una historia que no es real, ¿verdad? Ujú. No es real. Otra cuestión es también las grandes organizaciones, industrias, comercios, compañías de tecnología, de los grandes servicios que existen, ¿verdad? Que siguen creciendo y creciendo, creciendo y que participan en la bolsa, tienen esa presión de siempre estar ganando y ganando y ganando y ganando y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque les responden a tantas personas que tienen acciones pertenecientes a sus compañías. Entonces, una manera de crecer es controlar gastos y una manera de controlar gastos es tener los salarios de los empleados
reducidos, ¿no? Mm, Esto también crea grandes presiones para la persona de la calle, la persona común y corriente que va a su trabajo diariamente y que ve año con año la inflación creciendo, digamos, un 4 o 5% y recibiendo tal vez aumentos, si es que los reciben, pero que van por debajo del crecimiento de la inflación. Entonces, poco a poco la gente, aunque sigan teniendo sus trabajos, van ganando menos, ¿no? El costo de la vida sube y sube y sube y los salarios no suben a la par del costo así de la es. vida. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que existen en las civilizaciones industrializadas de hoy en día. La desaparición de esa clase media, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de lo que nos toca a nosotros, porque quizás nuestros amigos que nos acompañan en esta conversación están pensando, bueno, están hablando de cuestiones económicas y políticas y desigualdades, de injusticia social, pero yo descubrí, Guillermo, interesantemente, que la tradición protestante reformada toca estos temas en tonos de mayordomía, justicia estructural, dignidad humana, y que también, y eso fue un descubrimiento para mí, existe una doctrina social que surge de la Reforma, particularmente Juan Calvino. Y esto era algo muy novedoso para mí. Yo siempre atribuía a la Iglesia Católica el hecho de que al principio del siglo XX pudieran armar esta doctrina social, ¿verdad?, que informó desde la perspectiva de una fe particular todas estas dinámicas laborales, económicas, sociales, políticas, pero que los protestantes teníamos, bueno, un endorso tácito al sistema capitalista, pero no algo de voz profética, y parece que Juan Calvino la tenía, ¿verdad? Que decía que el trabajo no debía ser tan solo productivo, pero también algo vivificante, que las estructuras económicas debían permitir a las personas, a los trabajadores, vivir de una manera digna. Y esto fue algo sorpresivo para mí, que existiera esta doctrina social en la Iglesia reformada también. Lo que sucede con Juan Calvino es que el fuerte de sus congregaciones, cuando estuvo en Ginebra, en Suiza, pero también cuando estuvo en Francia y después un poco exiliado por ahí por los Países Bajos y todo eso, lo que sucede con él es que, así como otros reformadores, se dan cuenta de que los grandes terratenientes, los señores feudales, los príncipes, aquellos que manejaban la economía de los países, tenían una necesidad de estos que trabajaban y por lo tanto tenían que pagarles un salario digno, aunque Calvino nunca les camoteó a los grandes empresarios el que pusieran su dinero a ganar más dinero, pero siempre aconsejó el hecho de que tenían que tener un límite. Calvino, no sé si utilizando también parte de la Biblia, él dice que tenía que ser no más de un 10% de interés. Mm. Hoy día eso suena como muy módico Quisiéramos tener comparado con eso. con los intereses que cobran los bancos, ¿verdad? Cuando tú inviertes dinero, tu dinero en un banco, él te da un 3%, ¿verdad? Por ahí, no más Mm, que eso. Cuando tú pides un préstamo al banco, nunca te va a prestar al 3%, te lo jamás. presta a mucho más. A veces te lo da al 12, 15, 20 y más por ciento, porque el interés del banco es recuperar lo más que se pueda. Calvino se opuso a la usura, pero comprendió que era necesario también preservar esa parte de la industria, de los negocios. Ahora, mucha gente lo malinterpretó y creen que Calvino realmente estaba de alguna manera respaldando el capitalismo como lo conocemos hoy, y yo creo que no es cierto. El capitalismo al que él más o menos, yo diría que auspiciaba, tenía que ver con una especie de balance en lo que a la gente necesitaba para vivir y lo que los que tenían el dinero también necesitaban para ir multiplicando ese dinero. Esto lamentablemente se salió de madre, yo creo, después de la revolución industrial, cuando los grandes capitalistas se dan cuenta que el dinero realmente, como lo dice el antiguo dicho, el dinero llama al dinero. Entonces, quien más tenga dinero tiene que multiplicarlo. Me acuerdo de un señor que conocí en una de mis congregaciones que vendía casas, ¿no? Era un agente de bienes raíces, realtor, como se le llama en Estados Unidos. Entonces, su afán era hacerse de $1.000.000, ese era su sueño. Y entonces yo le pregunté un día en una de esas visitas pastorales que han pasado al olvido y que él realmente no recuerda, lo cual le hace muy bien a su psiquis, yo le digo que
y cuando tú juntes tu $1.000.000, ¿cuál será tu siguiente meta? Y él me dijo, ir a los 2 millones. Claro. Es decir, ahí Mm. estaba el quid de su corazón. Como lo dice la Biblia, donde se junten las águilas, ahí estará el cuerpo, ¿se acuerdan? Ya. Es decir, esas son las metas que mueven a la gente. Yo estoy pensando en que muchos de nosotros tenemos esta actitud de que ante problemas estructurales como el que hemos visto, ¿no? Esta desigualdad estructural, por una serie de razones, económicas, ideológicas, políticas, lo que sea, es responsabilidad del Estado, ¿verdad?, del mercado, de la sociedad civil, proteger al trabajador, a los más vulnerables, ¿verdad? No poner bozal al buey que trilla, que se encuentra tanto en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, y luego Pablo la vuelve a sacar, ¿verdad?, como esta manera de oprimir al que produce, ¿verdad?, limitando el acceso al bienestar. Pero pocos de nosotros pensamos que es responsabilidad personal. ¿Habría algo que pudiéramos hacer en este entorno? ¿Habría algún trabajo que le corresponde al seguidor del Evangelio, al que abraza la noción de Cristo como Salvador, que abraza el ideario que presenta y los valores del reino? ¿Habría algo para nosotros hacer o tenemos que dejárselo al Estado, a las corporaciones, a la sociedad civil que arreglen todo esto? Yo creo que todos tenemos una esfera o un círculo de influencia en nuestra vida, ¿no? Las personas con las cuales interactuamos, a quienes nosotros les prestamos un servicio, les ofrecemos nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestro trabajo, y la Biblia nos dice como empleados que los obreros somos dignos de nuestro trabajo, somos dignos de nuestro salario y que debemos de trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor mismo, refiriéndonos al respeto, a la honestidad, a la integridad a la hora de entregarnos, de dar de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, de nuestras manos, ¿verdad?, al trabajo que estamos realizando por el cual hemos sido contratados. Por otro lado, el Señor también dice que los dueños de las empresas, los apoderados, las personas adineradas que están contratando a empleados, deben de ser empleados que son benévolos, ¿verdad? Que recordemos cómo el Señor ha sido bueno con ellos. Entonces, que ellos mismos deben de extender esa bondad, esa gracia, esa protección, digamos, al empleado al cual tienen bajo su servicio. Yo creo que es una relación mutua, que sin importar el tamaño de tu compañía, de tu empleo, el tamaño de tu negocio, todos tenemos círculos de influencia, cada uno como ama de casa. Si vas y le pides a alguien que te haga un trabajito ahí en la casa, pues la persona es digna de su sueldo, hay que pagarles como tal. Igualmente, el plomero, el carpintero, el electricista que te viene a trabajar también debe hacer un buen trabajo, ¿verdad? Como si estuviera trabajando para el Señor mismo. Yo creo que ese es el principio básico que va subiendo y creciendo y subiendo y creciendo y extendiéndose hasta llegar a las grandes corporaciones y a los grandes países. Yo creo que si se cumpliera esta ley, esta regla, el mundo sería muy diferente. Ya hemos pintado la figura de Cristo como aséptica ante los problemas económicos estructurales, como alguien que jamás se metía en asuntos políticos y sociales. Y quizás es una imagen que nos ha informado mal y que ha condicionado actitudes erróneas en nuestra manera de encarar todo esto, ¿no? Bueno, las iglesias, ¿no? Los centros de fe, los lugares, los púlpitos, como les gusta hablar a algunas personas, deberían ser un poquito más, yo diría, abiertos y vocales en su manera de expresar la realidad que se está viviendo en un país, en una ciudad, por ejemplo, y de proponer cambios o de proponer acciones, no solamente para sus miembros, para la gente que compone su iglesia, pero para la comunidad toda, porque todos estamos inscritos en una comunidad. Por ejemplo, he visto en algunas ciudades cómo se organizan algunas personas para ir a sacar toda la basura que hay en un sector de la carretera, por ejemplo, ¿no?
Y ahí participan no solamente cristianos, participan otros de otra fe, participan vecinos. Es decir, a veces respondiendo al llamado muy local y muy conveniente de una expresión de fe, por ejemplo. Pero el problema que yo veo en muchas iglesias y en muchos pastores y en muchos clérigos y en muchos sacerdotes y ministros de fe es que a veces ellos se concentran solamente en cuestiones teológicas y que pertenecen al ámbito espiritual, pero no se dan cuenta que están inscritos en una comunidad que tiene necesidades específicas, como Jesucristo, por ejemplo, cuando habló de hacerle bien al prójimo, ¿verdad? De hacer bien a aquel que estaba necesitado de ayuda al lado del camino. Es decir, Jesucristo quería que la gente se involucrara en las necesidades locales, pero resulta que muchas congregaciones y centros de fe hoy día se concentran en sí mismas. Es como lo dijo alguien una vez, nos estamos solamente mirando el ombligo. Y por supuesto siempre queremos invitarte a que explores más de la búsqueda de dignidad y el costo razonable de la vida y de ese trabajo duro, sobre todo considerando lo que la fe cristiana tiene que decir al respecto. Antes de despedirnos, hay una invitación rápida que te quiero hacer. Si esta conversación te ayuda a pensar mejor, quizás a cuestionarte con honestidad algunas cosas o mirar tu fe desde nuevos ángulos, te invitamos a que te suscribas a Entre Amigos con Gerson García. Nos encuentras cada semana de forma gratuita en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts o en los sitios de internet de nuestras agencias de distribución, ministerioreforma.com y radiomoody.org. Al suscribirte ayudas a que nuestra comunidad de oyentes siga creciendo. Y otra manera de hacerlo es que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de este podcast. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestra conversación en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo, que siempre gentilmente nos dan de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.